Y ahora sí, llegó el momento en el que la cultura, en su forma escrita, Muy llega bien. al... Muy bien, lo que Muy dijo, bien. Vos tenés un Cultura. concepto de cultura un poco Uy, ya está. acotado. Un día vamos a hablar qué es la Yo soy cultura. como Dolina, querida. ¿Qué es la cultura? Para mí la cultura... La cultura es Todo es todo. cultura para Todo mí. es cultura. Ah, No, está. todo Tango, en cultura no. Para mí sí. Todo es cultura. ¿Y Carlos? Todo. como ¿Y el una- reggaetón? También. Y más- Marcelo, responde Marcelo. Tiene razón, Carlos. realmente. Cultura son muchas cosas, no todas. Es cultura hecha por incultos. Buah. Toda actividad del hombre es cultura, no sea Gracias. malo, no sea Mirá, malo. tiene que venir un comunicólogo. a Pero los explicárselo. hombres no son todos iguales. Claro. tampoco. No, yo no digo que son todos iguales. El Yo hombre, digo- hay hombre bruto hombre. también. ¿eh? Sí, hay que aceptarlo, eso. Que no es el caso de hoy porque llega una mujer Ah. que no es bruta. No, ni cerca. Es más, Y tampoco es el caso ay, de se me hoy. cruzan cosas. Ay, no sé, Marina. ya sé. No, Termínenla. El caso Marina Arias, la lectora amigable, Amigable. que nos trae libros Muchas gracias. y sus respectivos autores. Combina siempre el libro con el autor de ese libro. No mezcla, no agarra un libro y otro autor. Una Eso es cosa hay que excelente. tener de Sería acá. complicado. Pero Es un día lo excelente. podemos probar, hablar con un escritor de otro escritor. Lo vamos a hacer. Bueno, no hay libros sin autor. No es el caso de hoy que traje, ahí se ve, sí. ajá. Imaginario de Edgardo Scott, que es su nuevo libro de cuentos que acaba de publicar por Interzona. Lo estuvo presentando el otro día en Capital, en el barrio de Colegiales, y la semana que viene lo vamos a presentar en La Plata, así que después voy a hacer el aviso Ah, qué raro. de la Qué bueno. presentación. Me parecía raro que no Sí, a tenía. mí también me parecía. No tenía Faltaba avisos. algo en la columna. Bueno, Imaginario es un libro de cuentos, Ujú. son 16 cuentos, pero también tiene una mirada ensayística. Scott es un gran ensayista, además de escribir ficción, pero bueno, en este caso volvió a escribir ficción y cuentos que les decía yo en la apertura del programa o en la venta, son cuentos realistas en donde el contrato de lectura es lo que cuenta puede haber pasado. Sí. Es como el pacto de lectura del realismo, una palabra que está bastante bastardeada, pero a la que estaría bueno volver. Y también hay una cuestión de mucha intertextualidad y de mucha cuestión metaliteraria. Scott es un exquisito, tiene una prosa muy trabajada, muy del siglo XX, muy reflexiva. Por momentos, después cuando les lea van a ver, es como muy tranquila y a veces es hasta melancólica la manera de contar, pero digo, muy del siglo XX, muy borgiano también, Ajá. por esta cuestión de muchas veces dar lugar a lo que va a contar a partir de una situación en la que te dice te voy a contar una historia, ¿no? Ok. Esa cuestión de cajas chinas. Pero el libro abre con dos acápites que quería leerles, sobre todo porque a Apa. Marcelo le va a gustar. ¿Cómo dijo? Epígrafes. Acápite. Acápites o epígrafes. A ver, sí. Uno es todo lo que ves o es como la imaginación se junta con total interferencia. Mirá la cara Pongo de emoción. pie. Mirá la cara de García. emoción. De ¿Qué Charly cara- García. ¿Qué tema es? Sí. Total Total interferencia del disco Piano Bar. Piano bar. Mirá, ¿Me la repite? todo lo Lado que B, ves, track- Va, Hasta el final. vamos. ¿cómo es? Esperá. Todo lo que ves o es como la imaginación se junta con total interferencia. ¿Ves que cuando lo lees así Sí, está bien. es poesía? Sí, claro. por supuesto. Y el otro epígrafe es A ver. de... Yo que crecí con Videla. No, es de Thoreau, que es un escritor del siglo XIX, y es la imaginación nunca olvida, Oh, qué lo raro. cual me Opa, pareció una genialidad. muy bueno. ¿No? Oh. Son dos grandes frases. Pero bueno, la primera, la de Charlie, la que le encanta a Marcelo, tiene A mucho que Marcelo. ver con Scott. Scott es muy musical, Ajá. es muy melómano, muy rockero y Mirá. muy de cruzar poética de letras y Ah, con, mira qué bueno. con la literatura. El otro día, por ejemplo, en la presentación leyó un texto que cerró con una frase de Pictures of You de The Cure, Ah, mira. que la leyó en inglés, además, bueno, es traductor de inglés. Pero Scott no tenía un libro que. Y además, eso iba a contar, en la primera novela de Scott, que se llama El Exceso, cuando la presentó, la sacó con un CD que era como la banda de sonido para leerla,
que tenía desde un tango hasta Bueno. The Man Who Sold the World en la versión de Nirvana o Depeche Mode. Ujú. O sea, es como bastante ecléctico también en los gustos musicales, pero bueno, hace mucho esta cuestión de, que a mí me parece alucinante, de poner en un mismo plano desde Sebald, que es un escritor alemán de la posguerra, al que Scott siempre acude, siempre lo cita, evidentemente es uno de sus autores preferidos, Ujú. que es un autor que habla de la tragedia, bueno, nació en 1944. Y escribe en posguerra. Sí, y escribe sobre la tragedia, las miserias y todos los problemas. Pone en ese plano, digamos, el mismo plano a Sebald que a Charly García o a The Cure. Claro. Lo cual a mí me parece espectacular. Bueno, el libro se llama Imaginario, pero no hay ningún cuento que se llame Imaginario. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle a Edgardo Scott por qué el título del libro, y Scott me contestó esto. Yo venía, en términos personales, venía de escribir ensayo, los últimos libros, y entonces para mí era una especie de volver a escribir ficción. De hecho, la mitad de los cuentos los escribí en los últimos 3 meses. Y también revisé y reescribí y corregí cuentos que tenían muchos años. Entonces era volver a un poco eso, ¿no? A poner en escena, a fundar, refundar mi imaginario, ¿no? Pero por otro lado también estaba esta búsqueda de que el realismo todavía pueda ser una zona de la imaginación y no como últimamente estamos acostumbrados, que pareciera que la imaginación está absolutamente sometida a los géneros, ¿no? Es decir, a lo fantástico, a la ciencia ficción, al fantasy, y que entonces solamente lo sobrenatural es lo imaginario. Y no, uno puede imaginar de una manera muy sencilla la vida del vecino, solamente mirándolo en la vereda, ¿no? Bueno, me resulta súper interesante lo que planteó Scott en este audio. ¿Qué pasó con el, perdón, antes de que arranques? Porque yo no soy capaz, ustedes sí, los demás sí, yo no tenía idea de que el realismo venía en baja en la literatura. No, el realismo, el término A realismo, ver. en principio, y también un poco por la cuestión de asociarlo al realismo soviético, Ah, es una palabra que se empezó como a usar como para, hace realismo, como para algo que en realidad estaba de modé. Por esta idea, digamos, como lo que sí es cierto es que la cuestión de captar la realidad y meterla en un texto, como se suponía era la aspiración del realismo originariamente, como contar la vida tal cual, eso es imposible, porque hay una mediación del lenguaje, con lo cual ese realismo ok. ingenuo de pensar que uno puede proyectar la realidad en el relato tal cual es Ajá, absurda. sí. Eso no es lo que hace Scott en este libro, ni todos los que hacen realismo actualmente. Después, pero lo que sí, bueno, quedó también asociado a esta cuestión del realismo soviético y la bajada de línea y esta cuestión como medio de pasquino, panfletaria. Claro, como una literatura intervenida por la política. Exactamente. Pero además, desde hace unos años, hay como toda una moda de la literatura de géneros. Ahí lo decía Scott en el audio, de la imaginación, está como que solo se puede imaginar y se puede como salir de la realidad tal cual es a través de la ciencia ficción, el fantasy, el terror y todo lo que se conoce como literatura de género, porque responde a otros pactos de lectura que no son lo que te estoy contando pudo haber pasado. Ujú. Si vos lees un cuento de... Bueno, el terror es más complejo, pero si lees algo de fantasy... ¿Fantasy qué es? Es ese, una vez hice una columna, tiene que ver con No me esta acuerdo. cuestión de la fantasía. Como Game of Thrones es fantasy. Claro, va en la Ok. línea, es medio épica también Game of Thrones, pero va por ese lado. El Pero tema es si la creatividad, más allá de la fantasía o lo que uno imagina, si cuando haces realismo dejas de ser creativo porque te basas en la realidad. claro, o imaginativo, O imaginativo. lo que dice Scott, dice, bueno, la imaginación también está en ver ese vecino mío que puede estar pensando, y hay algo, porque en definitiva la literatura, para quienes hacemos literatura o quienes leemos literatura, es como una búsqueda de entender la condición humana. Sí. ¿Uno para qué lee? Ujú. Uno lee para saber más
qué se trata nuestras cabecitas y de qué se trata esto de vivir en el mundo, ¿no? De estar en el mundo. Bueno, negarle esa capacidad, decir bueno, el realismo no sirve para eso. A mí que me gusta el realismo también, me parece que es injusto. Y por eso me gustó mucho esto que dice Scott, de bueno, la imaginación también puede estar en esto, en pensar qué tiene en la cabeza ese vecino, claro, o qué vida tiene ese personaje que está cruzando ahora por Cuchacucha y Nicasio Oroño. ¿Y la disputa es fuerte? O sea, hay discusión, se tiran con sí, cosas. hay mucha disputa con las literaturas de género. Ajá. En los últimos tiempos. El realismo venía perdiendo la batalla. Hay una vuelta a cierto realismo. Alguna vez yo creo que dije acá de escritores más vinculados a lo que se conoce como hiperrealismo. Cuando alguna vez traje una novela, creo que traje algo de Muslip, de Eduardo Muslip, por ejemplo, que hace hiperrealismo, que hay una vuelta a, bueno, ese intento de seguir captando de alguna manera lo que ocurre en el mundo. Bueno, lo que nos traes son todos realistas. Sí, también Casi traje algunas cosas medio expresionistas, ¿se acuerdan? O más vinculadas al absurdo. A mí me gusta mucho el realismo, con lo cual, en general, elijo autores que hacen realismo. Pero pensado así en términos más sistemáticos, como lo que planteó Scott en el audio, me parecía súper interesante traerlo. Bueno, vuelvo a decir porque Scott es un gran ensayista, entonces esto lo tiene manchado. Más allá de lo que hizo en Imaginario, lo está pensando. Está bien. Les decía que el pacto de lectura de Imaginario es todo lo que se cuenta aquí, pudo haber pasado. Incluso hay alguno que otro cuento, creo que son 2, pero quería quedarme particularmente en uno, que en realidad es en el futuro, o sea que uno diría, bueno, ahí ya es más de ciencia ficción, más vinculado a algo más distópico. Se llama el número AFED, AFED como una sigla, que corresponde a anticipo, fecha exacta de defunción. Y el cuento adopta la forma de un supuesto artículo escrito en 2117 sobre esto de anticipo, fecha exacta de defunción. Como que es muy interesante, no lo quiero spoilear, pero es muy interesante porque en realidad el artículo da cuenta de algo que ya ocurrió y empieza a estar como medio en decadencia el recurso. Pero lo que quiero decir es esto. Cuando leí yo ese cuento me fui a googlear si no existía esto. Porque más allá de que esté escrito en un supuesto futuro, desde un supuesto futuro, hay algo de lo que narra que resulta completamente verosímil, y con los tiempos en los que estamos hablando de singularidad tecnológica y de todas esas cuestiones que están pensando, digamos, donde a veces la ciencia ficción no llega tarde. Se queda corta, claro. Bueno, está escrito de una manera que fui a googlear y dije, a ver, esto no existirá. Bueno, no existe todavía. Pero la construcción textual hace que digas, quizás sí existe. Espero que se entienda lo que quiero decir. Igual, también la palabra imaginario, más allá de lo que dijo Scott de esto de la imaginación al ser vinculada al realismo, se puede pensar porque hay cierto, en el libro, en todos los cuentos, sentidos vinculados al imaginario contemporáneo, en el sentido de Castoriadis, acá que Lautaro, que es de la facultad también, del imaginario social, de lo que los sentidos que tenemos todos en común en este momento, ¿no? Hay cuentos vinculados a la propiedad, hay algo que tiene que ver con la inseguridad y con la defensa por mano propia, hay algo ahí del territorio literario de Scott, que es nacido en Lanús y que ahora vive afuera, pero recupera mucho ese territorio literario del conurbano, con todos los problemas, los conflictos y las características propias de nuestro conurbano, ¿no? Así que algo del imaginario social también hay, además de la cuestión de imaginario vinculado a la palabra imaginación. En la presentación que les digo fue el otro día en Colegiales, en la librería Céspedes, Scott contó que hasta un momento dado el libro se llamaba Personajes secundarios, y es que después le puse imaginario, pero yo me quedé pensando que también hubiera sido un gran título, porque todos los
personajes que aparecen tienen vidas bastante grises. Son cuentos de más de psicología de personajes que de trama argumental. No le pasa algo extraordinario a los personajes, es No rutina. les pasan cosas extraordinarias, exacto, pero al mismo tiempo es muy importante la psicología que tienen. Ajá. Y no es tan importante lo que pasa. Claro. ¿Se entiende? Si uno tuviera que diferenciar los cuentos es, bueno, si hay cuentos en los que a una como escritora o a uno como escritor se le ocurre un acontecimiento y después le buscas el personaje que protagonice ese acontecimiento, y por el contrario están los cuentos donde tenés cierta personaje, cierta subjetividad y encontrás cómo mostrás esa subjetividad. Bueno, es el sería caso. lo que pasa con a quién le pasa. Exacto. Más o Acá menos. lo que importa es a quién le pasa y Claro. cómo, sobre todo, cómo piensan y en muchos casos cómo imaginan lo que les pasa, y ahí está otra vez la cuestión del imaginario. Hay una constante en el libro que atraviesa casi todos los cuentos, que es el deterioro físico y la cuestión de ponerse viejos. Muchos personajes tienen esto de envejecer o problemas de salud o cuestiones vinculadas a internaciones. Me llamó la atención que aparecen en muchos de los cuentos. Hay primeras personas en varios de los cuentos, pero ninguno, o sea, que están narrados en primera persona, Marce, otros están en tercera, en el hombro de algún personaje, pero todas las primeras personas que aparecen son primeras personas construidas ficcionalmente, quiero decir, no hay ningún cuento autoficcional. No hay ningún cuento en el que vos puedas pensar que es Scott. Ah, ok. Vieron que yo siempre digo, la autoficción es esto de cuando lees y decís, pará, esto es verdad, ¿le pasó o no le pasó? Bueno, en este libro imaginario de Edgardo Scott no hay autoficción, a diferencia de libros anteriores. Él tiene otro libro de cuentos que se llama Cassette Virgen, de hace unos años, otra vez con la música, está muy vinculado también a cuestiones del rock, en el que hay mucha autoficción. Hay muchos cuentos que decís, espérate, el protagonista es un escritor, o sea, te das cuenta. Claro. En este no. Bueno, evidentemente él tenía ganas de volver a la ficción, como lo contaba en el audio, y se fue a la ficción total. Bueno, estoy imaginando entonces todos los personajes que no tengan que ver con él, ¿no? Exactamente, imaginó los personajes, y a veces imaginó cuestiones vinculadas a personajes reales, como por ejemplo en la ilustración de la tapa, ¿ven que es rarísima? Sí. Bueno, esta es una foto de un señor que existió de verdad, que se llamó Franz Reichelt, que es un hombre que se tiró de la Tour Eiffel vestido de murciélago, como se ve acá, con el deseo, la imaginación de que iba a poder volar. Sí, Luis. El cuento es súper, eso es real, o sea, eso es histórico. Lo que es interesante que hizo Scott es Scott imagina como un descargo escrito por el prefecto de París, explicando que a él, esto ocurre en 1913, y que a él Reichelt le pidió autorización para tirar un maniquí. Parece que es verdad, que el tipo había pedido autorización, lo dejan subirse a la Tour Eiffel para probar cuestiones de la gravedad o bueno, cuestiones que hacen en esto, pero el tipo había dicho que iba a tirar un maniquí. Y se tiró él. Y no creo que haya terminado bien. Creo, No Con terminó eso, bien. con el artefacto que estamos viendo. Están las filmaciones de eso. Ah, mirá. Las vamos a ver. ¿El desenlace también? Bueno. ¿Pero qué año fue esto? 1913. Claro. Lo que demuestra que esto de no se subirse meta. a cosas para hacer cosas es algo bien viejo. Tuvimos Desde hace poco hace acá mucho en tiempo. Buenos Aires un tipo, un polaco, ¿dónde era? El que se ¿viste subió que a se la... subió? Ah, sí. Ah, claro. Es Al una tradición obelisco. humana. Sí. No, al obelisco no, a una torre. No, a la torre. Sí, que de acá. No de Argentina. trepado sin arnés ni nada. Sí. Ah. No, subió por la... El tema es que una vez ahí arriba como que Se puso el traje. imagina que va a volar. Claro, ahí hace claro. también un juego con esa Ahora, idea. Perdón, nada que ver con la literatura y esto, No. pero ¿cómo va a volar con eso que tiene puesto? Bueno, habrá hecho sus 1913. cálculos, ¿no? Porque eso se infla con el aire. Claro, Sí, es bueno. bueno. No está tan mal, pero una Lo hubiera lástima probado que con el maniquí de verdad primero. no. Y por El eso. traje Sí. que usan ahora
no el ala delta, el otro que usan Sí, para volar, claro. es parecido, Sí. o sea, Sí. Sí, es pero un bueno, poco más moderno. Pero van en. Bueno, nada, no importa. No, tiene la. no, bueno, pero eso sí, es como ya si sé. no es aerodinámico ese traje. 1913. Pero bueno, está bueno porque ahí La idea está. lo que hace Scott es pensar, bueno, el tipo imaginó Claro. que iba a poder volar. Un optimista. Exacto. Después, el segundo cuento se llama, son, les decía, muy distintos. O sea, es súper variado el libro, como que de un cuento al otro cambia completamente y te cuenta otra cosa, Ujú. con otros recursos y de otra manera. El segundo se llama Quiroga y la Déchetterie, mi francés es pésimo, ¿Qué es pero algo Déchetterie? así. Es un centro de reciclaje. Ah, mira. Y entonces lo que te cuenta es de un hombre relativamente joven que se está mudando en Francia y que, como ocurre en toda mudanza, está descartando en un centro de reciclaje muchas de las cosas de su casa. Y por eso en el título está Quiroga. Va mezclando con como una especie de crítica o de análisis sobre el cuento A la deriva de Quiroga, que por eso les decía al principio, es muy metaliterario también, en algunos casos, el libro de Scott. Sí. A la deriva es el cuento de Quiroga en el que hay un Moribundo en el que lo bote. pica una yarará. ¿No? Lo muerde Lo una muerde la víbora, yarará. claro. Lo muerde una yarará y trata de llegar para que lo atiendan. Al pueblo, claro. Sí, en un bote. Ah. Es desesperante. Sí. Pero lo interesante de Scott es que, del cuento de Scott, es que a raíz de, bueno, va como analizándolo y lo que hace es, de alguna manera, critica la estructura del cuento moderno que usaba Quiroga, o por lo menos dice, en este cuento es fallida la escritura. No lo dice así, lo digo yo, pero lo que a la conclusión que nos llega es que en este cuento la estructura del cuento moderno que usaba Quiroga, que también usaba Allan Poe, viene de ahí, del cuento moderno en el sentido de como un artificio perfecto donde todo tensiona hacia cierto lugar. Sí. Lo va analizando y dice, bueno, para que hubiera funcionado tendría que haber hecho esto en lugar de esto. Y va como ya. imaginando, otra vez la imaginación, alternativas al relato de Quiroga, todo mezclado con... Que con el tipo que va a retirar las cosas de los reciclaje Con a eso- entregar sus cajas con... Exacto. Qué loco. Más un pariente que está internado terminal. Mm. Con el relato de la internación de un pariente, creo que es el marido de la prima, del narrador, o una cuestión así. Ahí dice una frase que quería traerles, que es: los problemas se distinguen entre los que se piensan, incluso se piensan mucho, y los que se prefiere evitar pensar, los que se callan y se meten en los huecos de todos los problemas. Qué bueno. Me pareció una gran frase. Tiene muchas de esas cosas, porque cuando les digo que es un gran ensayista, pero además es psicoanalista Scott, Claro. lo cual le suma cierta mirada reflexiva sobre la manera de pensar. Bueno, son 16 cuentos, voy a ir redondeando, pero quería leerles... Perdón, 16 cuentos hay ahí en ese 16 libro. cuentos, ¿viste? Claro, sí. Mirá. Quería leerles un fragmento de uno que quiero encontrar cuál es. A ver, acá está. Es un cuento que se llama Por eso venían las palomas, en el que, miren, otra cosa, nada que ver, hay un hombre que se está mudando después de 11 años de vivir en un edificio, y en el momento que se está yendo, está como sacando las últimas cajas, descubre que hay una vecina que le da de comer a las palomas y que por eso siempre había palomas. Ajá. Y se da cuenta en el último momento. Sí. Cuando se está yendo, dice, bueno, por eso, se llama así, ¿no? Por eso venían las palomas. Y les quería leer de ahí un fragmentito que dice así: por eso venían las palomas, me dije, ese era el motivo, ese era el misterio. Un misterio, en verdad, posterior e imprevisto. Un misterio que yo nunca había considerado como tal, porque nunca me había generado ninguna intriga el hecho de que, día tras día, durante 11 años, esas palomas se posaran en mi ventana. Siempre me había parecido común que aquellas aves, fueran plaga o no, que estaban por todos lados, también estuvieran en esos rincones exteriores de mi departamento. Pero hay algo más. Por alguna razón, esa mujer alimentando de manera furtiva y silenciosa a la paloma me llenó de horror. Imaginé que esa mujer podía ser capaz de cualquier cosa, aunque pensándolo bien, ¿quién no lo es?
Y mientras yo cerraba la puerta de mi departamento y la veía alimentar a la paloma, sin que ella pareciera verme aún teniéndome al lado, sentí un gran temor y quise alejarme, y lo hice lo más rápidamente que pude. Escapé de ella. Quizá el miedo repentino fuera simplemente un efecto de mi error, de mi manera equivocada de percibir o juzgar la realidad, una parte de la realidad, una parte insignificante podrá decirse, pero durante nada menos que 11 años, los 11 años que yo había vivido en ese departamento y en los cuales nunca me había dado cuenta de que mi vecina alimentaba a las palomas, nada menos que mi vecina más próxima. Y de alguna manera resume, ¿no? Esto imagina, Muy bueno. en relación a lo que uno imagina, cuando dice, imaginé que era capaz de cualquier cosa. Bueno, ¿quién no es capaz de cualquier cosa? Te corre un frío por la Sí, espalda. claro. Bueno, quería mostrarles un poco cómo es la prosa de Imaginario de Edgardo Scott, que es de Interzona y que después les cuento bien, pero el jueves que viene vamos a presentar en la Ciudad de La Plata, en el querido espacio. Dale. Mira. Marina Arias, la Marina lectora amigable con este libro de Edgardo Scott, Imaginario. Gracias, Marina. No, Marina. gracias a ustedes. Re lindo, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. Marina. Ya venimos.